Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. En esta ocasión nos toca leer los capítulos desde esta semana, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 35 del libro de Génesis. Y estamos estudiando este libro de Génesis y esta parte, esta porción de en medio del libro es muy, pero muy importante. Ahora, es importante que entendamos algo que mencioné, que el libro de Génesis se compone en 10 pergaminos o 10 libros y les di una idea de cuáles eran los primeros 5. Quiero darles los otros libros en este momento. El número 6 empezaría desde el capítulo 11, verso 27. Estas son las generaciones de Taré. El capítulo 25, verso 12. Estas son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. En el capítulo 25, verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. El capítulo 36, verso 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y luego el capítulo 37, verso 2 hasta el final, esta es la historia de la familia de Jacob. Hemos visto, mis hermanos, que Dios bendijo al hombre cuando lo creó, lo bendijo, lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza y lo puso en el mundo que él había creado para regir, para gobernar sobre él y para que fuera un reflejo de él, y lo bendijo para que lo prosperara y lo hiciera fructificar todo lo que había en la tierra. Pero vemos cómo el hombre tiene en menos esa bendición y le da las llaves al enemigo, cae en pecado y hay una separación de Dios. Pero desde el principio vimos en el capítulo 3, verso 15, que hay una promesa de que uno que va a nacer de mujer va a darle un golpe definitivo en la cabeza a la serpiente o al enemigo, pero esta le va a herir en el calcañar o en el talón. Así que cuando venga ese Mesías prometido, ese que va a nacer de mujer, que va a reinar, él va a traer la justicia y la paz. Y todo va a estar, todo va a ser restablecido. Ahora, yo les dije que el libro de Génesis es el libro de los orígenes de las naciones, por eso se hablan las generaciones de esta generación, pero entendemos todas las generaciones del mundo en general y luego de la familia de Abraham o de los israelitas como consecuencia. Ese es el punto. Entonces, del 1 al 11 era en general, y luego del 12 se va a enfocar en la familia de Abraham. Del capítulo 12, ahorita vamos a ver desde el 12 al 35, pero estamos viendo eso. Entonces, quiero empezar, mis hermanos, haciendo una lectura, porque dijimos que cuando el hombre se separa de Dios, empieza a reinar la maldad, y viene como consecuencia del pecado la muerte. Y todas las generaciones, hay tanta maldad que Dios dice borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de nuevo, y viene el diluvio. Ahora Dios hablaba a todos, ahora habla a través de un hombre, de Noé, y luego o de la gente que lo busca, la genealogía de la gente que lo busca a él. Cuando todos se bajan del arca, mis hermanos, yo quiero que entendamos que todos tenían conocimiento de Dios. ¿Ok? Por eso es importante ese libro de las generaciones, porque se fueron esparciendo, pero ahora de la familia de Sem viene un hombre llamado Taré, y de Taré viene un hombre llamado Abraham. Entonces, como ellos quieren hacerse un nombre por ellos mismos, dice el capítulo 11, verso 4, de la siguiente manera. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para que no nos agarre ningún otro diluvio. Y dice, una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, vamos a darnos a conocer. Es ahí la soberbia del hombre. Ya no necesitamos a Dios. Vamos a llegar hasta lo más alto. Vamos a hacernos una torre. Vamos a hacernos un nombre para nosotros. ¿Ok? Ahora, fíjese, muy interesante lo que dice en el capítulo 12. Yo les dije, el libro de Génesis se puede separar en los capítulos 1 al 11 y del 12 hasta el final. El capítulo 12 dice de la siguiente manera. Esta es la conexión entre los capítulos del 1 al 11 y de la conexión de lo que vamos a leer de aquí en adelante de los patriarcas, desde el capítulo 12 hasta el final del libro, el capítulo 50. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y le promete 4 cosas. Haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que te salgas de aquí a una tierra que te voy a mostrar. Te voy a dar una gran descendencia. Y voy a bendecir a través de ti a todas las familias de la tierra, mis hermanos. Dios le promete esto a Abraham en el capítulo 12, de nuevo, y luego después en el capítulo 15, y luego después en el capítulo 17. Y se lo confirma con un pacto, vamos a ver más adelante. Pero quiero que vean, si no sé si notó lo que dice. Dice, te haré un gran nombre, bendeciré, serás bendición, engrandeceré tu nombre. Los hombres en su soberbia querían engrandecer su nombre, hacerse reputación para ellos mismos, ser conocidos por sí. Y Dios es el que va a engrandecer a Abraham. Ahora, Dios está bendiciendo a Abraham. Esto hace un eco al principio del libro cuando Dios bendijo a Adán. Ahora, mis hermanos, en Génesis del 12 hasta el 50, que es la segunda parte de Génesis, si lo dividimos del 1 al 11 y del 12 al 50, en los capítulos del 12 al 25, la primera parte del 25 nos habla de un hombre, el patriarca Abraham. En los capítulos del 25, la segunda parte, hasta el capítulo 36, nos habla de Isaac y Jacob. Y en los capítulos 37 hasta el 50, el personaje principal son los hijos de Jacob, específicamente José, que abarca la mayoría, pero vamos a mencionar a Judá también. Entonces, ahí están los patriarcas, mis hermanos. Y ustedes van a ver al ir leyendo un tema que se repite continuamente. Dos temas que lo vamos a ver claramente. Uno es el fracaso repetido del ser humano. Cuando se aleja de Dios y quiere hacer las cosas a su manera o como ellos quieren, toman malas decisiones y ponen en peligro el plan de Dios. Entonces, vemos el fracaso del hombre, pero número dos, vemos la fidelidad de Dios. Vemos cómo Dios constantemente rescata al hombre y reafirma su promesa de bendecirlo. Por ejemplo, en los capítulos 12 y 20 vamos a ver el fracaso de Abraham. Lo vemos mintiendo sobre su esposa, traicionando por temor, y miente y engaña. En el capítulo 16, como Dios ya le ha prometido que salga, mira las estrellas en el capítulo 15, así te voy a dar de hijos. Y sella eso porque dice el capítulo 15, verso 6, dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Como él cree, Dios hace un pacto con él, un pacto eterno. ¿Okay? Entonces es por siempre este pacto, y le dice, vas a tener, así como ves estrellas, así vas a tener de hijos. Entonces Dios sigue confirmando, Dios sigue siendo fiel y confirma esa promesa a Abraham y hace un pacto que va a ser eterno. Cuando nació Isaac, fue circuncidado de su prepucio, y ese pacto es eternamente. Pero esa tierra siempre se la iba a dar a Dios, Dios a los descendientes de Abraham. Aunque le hace una promesa, el domicilio depende de la obediencia, porque le dice que por algún tiempo ellos van a estar en otro lugar, no van a estar siempre en esta tierra, van a ser exiliados, y eso lo vamos a ver cuando termina este mismo libro, cómo termina toda la descendencia de los hijos de Israel en Egipto. Pero el domicilio depende de la obediencia, pero esta tierra es de ustedes. El título de propiedad depende de mí, de mi fidelidad, yo te lo doy para siempre, pero la localidad o el domicilio depende de ustedes, donde terminan, si son obedientes o no a este pacto. Entonces, cuando los hombres tratamos de solucionar los problemas que Dios nos da, nos metemos en problemas, mis hermanos. En el capítulo 16, Abraham duerme con Agar, con el consentimiento y la iniciativa de Sara. Ahora, con Agar tuvo un hijo llamado Ismael, hay muchas historias, puede leer, Ismael significa Dios escucha, cómo Sara la expulsó a Agar y a su hijo, casi mueren, y Dios los escucha y levanta una nación de Ismael. En el capítulo 16 vemos en Gerar a Abimelech y cómo miente otra vez Abraham sobre su esposa. Luego tienen a Isaac,
finalmente se cumple la promesa y Abraham y Sara dan a luz un hijo en su vejez, ya cuando tiene casi 100 años. Y él y Rebeca, él y Sara, y tienen a Isaac. Isaac quiere decir risa, mis hermanos. Nadie podría creer, se reían si les cuentan la historia de que estos viejecitos tuvieron un hijo. Y yo creo que también risa porque es el gozo más grande que estos padres pueden tener de finalmente tener a Isaac con ellos. En los capítulos 27 vemos el fracaso de Jacob. Ahora, Isaac tenía el mismo problema que tenían sus padres. Así como Sara era estéril, Rebeca también. Y dice en el capítulo 25, mis hermanos, del verso 21, que que él ora por su esposa. Dice en el capítulo 25, versículo 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y Rebeca está embarazada y tiene, que nunca podía tener, pero cuando quedó embarazada de 2 hijos. Y esto es interesante, mis hermanos, tiene 2 hijos, uno se llama Esaú, y el otro Jacob, le ponen. Ahora, Jacob quiere decir, se vienen peleando, les dice, Dios tiene que explicar, son 2 naciones que están en tu vientre, representadas de que estos 2 van a salir muchos hijos. Son dos naciones, pero Jacob venía agarrando, el que nació primero fue Esaú, fue el primogénito, pero venía agarrado del talón Jacob. Le pusieron por nombre Jacob, que Jacob quiere decir el que toma por el talón o el calcañar, pero también quiere decir suplantador o usurpador. Y el fracaso de Jacob lo podemos ver claramente, mis hermanos. Jacob le roba la bendición, la primogenitura a Esaú. Engaña a su padre viejo, que está medio ciego, a su padre Isaac, y después huye. 3 pecados, huye de esos entornos. En el capítulo 29 al 30, hay una mujer que le gusta, termina teniendo 4 esposas. Raquel es la esposa que él ama. Su suegro salió más engañador que él. Y en el capítulo 32 él lucha con Dios pidiendo que Dios lo bendiga, y cuando lo bendice Dios le cambia por nombre, le pone por nombre Israel, el que lucha con Dios, ahí en Betel y luego en Peniel. Es donde hay esa lucha. Ahora, Isaac tenía el mismo problema, porque hay el problema de favoritismo, mis hermanos. Aquí hay un problema. Son familias con problemas. Isaac amaba a Esaú. ¿Cómo era Esaú? Esaú era rojizo, era callado porque era un cazador, era velludo, le gusta la carne. Es más, es como que Isaac muestra un favoritismo por Esaú porque es más productivo, por lo que hace, no por quién es él. En cambio, Jacob era bueno para hablar. Él no tenía muchos callos en las manos, era un mejor comunicador, sabía cocinar. Y era bueno también para correr. ¿Okay? El problema con Esaú es que tomó algo sagrado y lo menospreció. No le dio el valor correcto a las cosas. No lo tomó en serio. Jacob, mis hermanos, por su parte, engaña a su hermano. Y al mismo tiempo también, después de que huye, es engañado por su suegro. Él dice, me gusta esta esposa. No, pues aquí tenemos otra tradición. Tienes que trabajarme 7 años para ella. Y los trabaja, y cuando se va el día de la boda, le dice, no, aquí le damos a la mayor primero, pues te trabajo otros 7 años. ¿Okay? Su manipulación y su engaño se vuelven su punto débil de Jacob. Entonces, como Dios quiere hacer cosas con él y trabajar en su vida, empieza a trabajar en su vida. Y hay una escena en Betel, mis hermanos. La gente manipuladora cree que tiene poder, cree que tiene un poder que en realidad no tiene. En realidad no lo tienen. Creen que pueden manejar situaciones y producir resultados. El problema es que estas personas, los que manipulan, ignoran que sobre ellos está un mundo espiritual y sobre todas las cosas está un Dios sentado en su trono. Por eso lo interesante es que cuando huye y pasa en Betel, Bet es casa y él es Dios, casa de Dios.
tiene un sueño y ve una escalera que va desde la tierra al cielo. Ahora, lo interesante de esta escalera es que está conectando el cielo y la tierra. Hay una conexión entre lo que Dios hace en el cielo y lo que está pasando aquí en la tierra. Entonces yo pensaba que podía maquinar y hacer las cosas que yo quiero. Jacob entendió que la vida no se trata de mí, de lo que yo quiero, lo que yo puedo lograr o conseguir tratando de maquinar, sino que hay un Dios sobre mí. Y la vida se trata de lo que Él está haciendo en mí y alrededor de mí a través de mí. He ahí la conexión de esa escalera y los ángeles que suben y bajan. No se trata nada más de lo que yo puedo lograr. Aquí hay un Dios que tiene control sobre todas las cosas. En este punto viene la prueba más grande de su vida. Él pasa 20 años bajo el control de un mejor manipulador que él, su suegro. Luego Dios lo llama a que regrese y haga la paz con su hermano Esaú. Y ese reencuentro es interesantísimo, lo podemos leer. Pero mis hermanos, en Peniel después recibe de Dios y él lucha por esa bendición, recibe una bendición. Y recibe aquello que lo marca por el resto de su vida: caminar cojeando. Hay un cojeando de su cadera, dice el capítulo 32, versículo 31, dice, y cuando había pasado Peniel, le salió al sol y cojeaba de su cadera. Por el resto de su vida, él tenía que andar apoyándose, apoyándose en algo, caminaba, cojeando, dependiendo de algo. Aprendió que tenía que depender de Dios. Mis hermanos, en cierto sentido todos estamos cojos. En vez de depender de Jacob, de sus propios planes, de sus propias artimañas o maquinaciones para que pasen las cosas que él quiere, ahora depende de Dios. Y como resultado, Dios lo usa para su gloria. Esaú lo perdona. Ve a alguien que se inclina, porque Esaú ahora ve a un hombre que se inclina ante él. Ya no ve a un ratero o un manipulador, sino ve a alguien que tiene manos con callos. Ya no se la pasaba sentado en casa, sino que sale y cuida de las ovejas y de las cabras. Y se ha convertido en alguien que Esaú puede respetar. En los capítulos 35 vemos la bendición de Jacob en Betel, vemos la muerte de Raquel en el parto, que cuando está dando a luz a su segundo hijo, le llama Benoní, que quiere decir hijo de mi tristeza, pero Jacob dice no, se va a llamar Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Y vemos la muerte de Isaac a sus 180 años. Mis hermanos, hay mucho en estos capítulos y muchas historias, pero es importante entender cómo Dios va hablando a través de esta familia que fracasa continuamente y que Dios le vuelve a reenfatizar su pacto, porque a través de esta línea Dios va a traer al Salvador del mundo. Sigue leyendo, Dios tiene algo para ti.